Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Luis Vinatea, quien es socio fundador del estudio Vinatea de Toyama. A su vez es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor en diversos artículos de la materia. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Tony. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vamos a comenzar con esta entrevista por parte del equipo de Corpus Juris. El tema es evolución y desafíos del proceso laboral peruano, balance tras más de una década de implementación. Doctor, han pasado más de 10 años desde la implementación justamente del proceso laboral oral en el Perú. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales logros del modelo actual y qué aspectos considera que siguen siendo retos importantes para una justicia laboral más eficiente? Bueno, yo creo que el principal logro es la instauración de lo que se conoce como el proceso por audiencias. Nosotros hasta antes de la vigencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que ya no tiene nada de nueva, sí, lleva más de 10 años, teníamos procesos escritos que estaban estructurados de una manera lineal, es decir, todo el proceso que utilizaba un juez para conocer de la controversia y resolver sobre ella, se construía a lo largo, en verdad, de toda la etapa de primera instancia. Y eso determinaba que en muchos casos el conocimiento real y efectivo que tenía el juez de la materia que se estaba discutiendo no era el mejor. De hecho, tenía una visión, yo diría que compartimentalizada de todo lo que las partes estaban proponiendo como hechos, que eran justamente los que tenían que probar. En cambio, con la nueva estructura, que es la del proceso por audiencias, todo el proceso de conocimiento, que supone que se explique la teoría del caso, que se demuestre y que finalmente se resuelva sobre ella, ocurre en un solo acto, en la audiencia. Y eso hace que el juez tenga una posibilidad de conocimiento muchísimo más exacta, precisa, pero sobre todo cercana. Y además inmediata, lo que determina que en una audiencia, técnicamente, un juez esté en posibilidad de resolverla en ese mismo momento. Y esto es una diferencia notable respecto de todas las experiencias de proceso laboral que habíamos tenido previamente. De modo que lo que tenemos hoy día es una estructura de proceso mucho más efectiva, mucho más adecuada para el tipo de controversias que se suelen resolver. ¿Qué problemas o qué retos todavía tiene el proceso laboral? Yo creo que tiene los mismos de siempre, ¿no? Y esto es que los procesos o el sistema de administración de justicia laboral nunca va a tener la capacidad para absorber todos los conflictos que nuestro sistema de relaciones laborales es capaz de producir. Lo que significa que problemas como la carga judicial, problemas como la demora y problemas como la percepción que tiene el ciudadano de que su proceso dura demasiado y que por tanto la justicia para él termina siendo retardada, van a persistir. Y eso implica que tengamos que hacer una revisión no tanto del proceso, sino de todo el sistema de resolución de conflictos, que es uno de los retos que, en mi opinión, el proyecto de ley procesal, de Código Procesal de Trabajo que se está discutiendo y evaluando hoy, no termina de solucionar. Sí, definitivamente. Son varias aristas las que vienen a la hora de evaluar este tema, ¿no? Y bueno, hoy en día justamente la etapa de la ejecución representa más de la mitad de la carga procesal de los juzgados de trabajo. ¿Cómo interpreta este cuello de botella, por así llamarlo, en la ejecución y qué alternativas podrían adaptarse para mejorar su eficacia? Mira, tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? La estadística que se ha levantado hasta fines del año pasado mostraba que nuestro sistema de relaciones laborales produce cerca de 250.000 demandas al año. Y la capacidad de resolución que tienen los jueces de casos en materia laboral es de una cantidad un poquito mayor, digamos 260.000. Lo que significa que la casi totalidad del tiempo de los jueces está dedicada a resolver los casos. Pero un proceso judicial no solamente supone resolver casos, es decir, conocer los procesos, también supone ejecutarlos. Y lo que parece ser que confirma el dato que tú acabas de dar, de que los procesos en ejecución son muchos más que los procesos en etapa de conocimiento, confirma que no tienen tiempo para resolver lo segundo. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido en los últimos años, y la estadística no me deja mentir, es que el número de procesos en ejecución ha ido incrementándose al punto de que hoy día representan casi el 60% del total de la carga judicial. Es decir, de cerca de 1 millón de procesos judiciales que hay en materia laboral hoy, como carga judicial acumulada, el 60% son de ejecución. Y esa ejecución demora muchísimo y
los litigantes, particularmente los trabajadores, ven muy tardía, muy demorada la obtención de una ejecución de la resolución. Es decir, el cumplimiento de lo que manda un juez en una sentencia es muy lejano en muchos casos para muchos trabajadores. Sí, definitivamente. Hay todo un tema con la tutela, por así decirlo. En los últimos años se han evidenciado una creciente concentración de litigios en materia laboral vinculados al sector público. ¿Qué implicancias tiene este fenómeno para la justicia laboral en general? ¿Y cómo debería responder el sistema ante este cambio de perfil en la demanda? Sí, mira, creo que efectivamente es un problema importante. Cerca del 40% de los procesos que finalmente resuelven los jueces de trabajo en materia laboral son atribuibles a casos en los que el demandado es el Estado. Y esto tiene una implicancia muy importante, no tanto en la etapa de conocimiento, sino principalmente en la etapa de ejecución, porque buena parte de las resoluciones que deben ser ejecutadas en materia laboral están sujetas al cumplimiento de ciertas normas en materia presupuestal que retardan la ejecución. Entonces, de alguna manera, el Estado, como demandado, es a su vez una entidad o digamos un ente que termina demorando el cumplimiento de las sentencias, y eso hace que la percepción que tiene la ciudadanía respecto del proceso laboral, que es un proceso privado y que suele asociarse a empleadores privados, termine de alguna manera influenciado por esta digamos, conducta o digamos por esta situación del Estado, más que una conducta, por esta situación del Estado de retardar el cumplimiento de las resoluciones. Entonces, sí hay un problema, me parece, que está enfocado en el carácter que tiene el Estado y el rol que juega en estos procesos. Y en segundo lugar, porque buena parte de las discusiones laborales que comprometen al Estado se sujetan a la normativa, al proceso contencioso administrativo. Y el proceso contencioso administrativo, que también tiene el problema de la ejecución, es un proceso que es muy distinto al proceso ordinario laboral. De hecho, las reglas del proceso contencioso no están contenidas en la Ley Procesal del Trabajo, sino están contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que significa que el juez competente en materia laboral para conocer los problemas del sector público tiene que tomar prestada otra legislación procesal para aplicarla en el proceso laboral, y las reglas son diferentes y además los procesos suelen llegar hasta la Corte Suprema, lo que significa que el tránsito de toda la discusión se da por todas las instancias del proceso laboral, en este caso contencioso administrativo, y eso termina retardando en términos generales la resolución de los casos en materia laboral. Bien, doctor. La siguiente pregunta es, a raíz de la ley 311/31, que reguló el acceso a regímenes laborales especiales en el sector público, y su conexión con la ley 32.155, que reorganizó las competencias en materia laboral, muchos casos han pasado a ser conocidos por los juzgados de paz letrado. ¿Usted considera que estas medidas están ayudando a descongestionar el sistema o están generando desigualdades en el acceso a una tutela judicial efectiva? Yo me temo que lo van a congestionar más. Y la razón es simple. El hecho de que se haya trasladado a los jueces de paz letrado todas las controversias asociadas a los regímenes especializados presupone que por lo menos el 30% de toda la carga judicial se vaya ahí. Porque los regímenes especiales tienen que ver con el 30% del PBI, de los trabajadores que forman parte del PBI, ¿no? Y esto lo que va a determinar es que una justicia que yo creo que todavía no está preparada, primero porque no está especializada, pero en segundo lugar porque logísticamente no tiene los recursos para resolver esto, va a tener que asumir una carga que antes en buena parte estaba asociada asignada a los juzgados especializados en materia laboral. Entonces, el primer problema que tenemos es uno de reparto de carga, pero el segundo tiene que ver con la afectación que esto supone para los trabajadores y las empresas de estos regímenes especializados, porque en muchos de esos regímenes especializados tenemos conflictos complejos y conflictos que superan las reglas de cuantía de 70 URPs que como norma ha establecido la Ley 32155 para fijar la competencia de los jueces de paz letrado. ¿Eso qué cosa significa? Que procesos que por su complejidad podrían ser conocidos por un juez de primera instancia, ahora los resuelve un juez de paz letrado que no tiene la especialidad. Y ese es el primer problema. Pero el segundo, y quizás hasta el tercero, es que si lo conoce en primera instancia el juez de paz letrado, quiere decir que como segunda instancia actúa el juez especializado.
y la decisión que revisa la de primera instancia no es una decisión colegiada, sino una decisión individual. Y como no interviene la Corte Superior, porque interviene el juez especializado, tampoco es posible que ese caso eventualmente pueda llegar a la Corte Suprema. Lo que significa que este reparto de competencias lo que está haciendo es privar a una buena parte de los conflictos laborales de una justicia especializada, pero sobre todo de una justicia revisable por órganos colegiados. Y esto puede provocar que contemos con una dispersión de jurisprudencia de nivel bajo, es decir, de nivel de primera instancia, que puede entrar en conflicto con sentencias de la Corte Suprema. Y salvo que esas sentencias de la Corte Suprema fijen precedentes vinculantes, que hoy día no los hay, lo que vamos a tener es una dispersión jurisprudencial muy grande que se traduce en inseguridad jurídica. Entonces creo que por solucionar un problema de carga se está generando un problema de incertidumbre y de falta de especialización muy grave, ¿no? Definitivamente es un problema complejo que justamente implica una de las aristas del derecho laboral. Bien, un punto crítico ha sido justamente la restricción del acceso a la revisión colegiada en ciertos procesos simplificados. ¿Cree usted que esta reducción ha afectado el derecho a la doble instancia y la calidad de las resoluciones en este tipo de casos? Bueno, el derecho a la doble instancia no se afecta cuando se establecen órganos no colegiados, porque siempre tienes la posibilidad de apelar y eso además es una garantía constitucional. Pero lo que sí se afecta es el derecho a la especialidad y eventualmente la satisfacción de una expectativa de resoluciones colegiadas que se traducen en calidad, ¿no? Es decir, un caso complejo es mejor que lo resuelvan por lo menos 3 personas que 2, y mejor todavía que sean 2 que 1, que era lo que te mencionaba a propósito de la pregunta anterior. Y una vez más es curioso, ¿no? Pero la razón por la cual la Ley Orgánica del Poder Judicial modificó el número de jueces necesarios para hacer resolución en segunda instancia en materia laboral, hoy día son 2, antes eran 3, tiene que ver con la carga, tiene que ver con la demora. Y entonces, si bien es cierto, el propósito de esa modificatoria es un propósito importante, a mí me parece que en materia laboral genera un riesgo, primero por la falta de calidad, es preferible 3 que 2, y en segundo lugar porque, y eso seguramente lo veremos luego, pero también se han modificado las reglas de casación, lo que significa que por efecto del doble conforme, que es el requisito o la circunstancia que impide que un caso llegue a la Corte Suprema en vía de casación, determina que las sentencias de segunda instancia, buena parte de ellas, adquieran la suficiente entidad como para formar jurisprudencia. Es decir, se convierten en los hechos en sentencias de última instancia, porque no es posible casarlas, no es posible llevarlas a la Corte Suprema. Y esas sentencias de segunda instancia son sentencias que no van a tener 3 votos para hacer resolución, sino solamente 2. Y eso me parece que es un peligro en términos de seguridad jurídica. En fin, creo que debería pensarse esta reforma, porque por lo menos en materia laboral genera este tipo de inconsistencias, ¿no? Perfecto, doctor. Bien, en cuanto a la dinámica de las instancias, se ha observado justamente que alrededor del 75% de las sentencias laborales de primera instancia son confirmadas. ¿Considera que esto es una señal de madurez en la primera instancia o refleja debilidades en los mecanismos de revisión? Yo creo que es una señal de madurez y creo que es la confirmación numérica y además incuestionable de que el proceso por audiencias es efectivo, ¿no? Hasta antes de la vigencia de la ley, lo que ocurría en el proceso laboral era que la sentencia de segunda instancia, en muchísimos casos, yo no tengo la estadística porque en esa época no se contaba con esa información, pero mi percepción era que en muchísimos casos la sentencia de segunda instancia anulaba la de primera porque el proceso de conocimiento era imperfecto. Ese proceso de construcción lineal no era efectivo y cuando un juez tenía que resolver el caso luego de 2 años de haberse planteado la demanda, era bastante frecuente que el juez que tenía que resolver el caso no era el mismo que había admitido la demanda, ni el mismo que había estado presente durante la actuación de los medios probatorios, lo que hacía que el juez tuviera que recurrir a medidas adicionales para proveer mejor el caso, ¿no? Incluso las medidas se llamaban medidas para mejor proveer, ¿no? Y eso quedó perfectamente solucionado con el proceso por audiencias. Entonces, el que hoy día tengamos una estadística del 75% de confirmaciones revela que el proceso de conocimiento y del juez
es mucho más efectivo y mejor que el que teníamos anteriormente. Entonces, creo que eso es, a mí me ha sorprendido la cifra, ¿no? Pero es efectivamente la que existe y demuestra la madurez del sistema, pero sobre todo su eficacia, ¿no? Sí, efectivamente. Es un contraste totalmente. Con la reforma introducida por la ley 31.699, que modificó justamente el recurso de casación laboral en la nueva ley procesal del trabajo, los ingresos a la Corte Suprema se han reducido en más del 40%. ¿Qué efectos observa en términos de uniformidad jurisprudencial y acceso a precedentes vinculantes? Mira, yo creo que, a ver, tres cosas. La primera es que en términos de carga judicial el impacto es importantísimo. En esa reducción del 40% está determinando que anualmente la Corte recibía cerca de 20.000 procesos judiciales y hoy día recibe 9.000. Y eso se traduce en menos carga y, por supuesto, en más calidad, porque los jueces tienen más tiempo para resolver los casos, ¿no? Ahora, el hecho de que ingrese un 40% menos no significa que todos los casos vayan a ser resueltos por el fondo. De hecho, la estadística demuestra que de ese 40%, solo un 20% realmente genera pronunciamiento sobre el fondo. Lo que significa que en términos de jurisprudencia vamos a tener menos jurisprudencia, menos número de sentencias, pero probablemente más calidad. Ojalá que así sea. Todavía el tiempo como para hacer esa medición ha sido muy breve porque la norma está vigente desde el año 2023, ¿no? Entonces tenemos todavía un poco, o sea, la cantidad no es lo suficientemente relevante como para medir esa calidad, pero en términos de carga ya lo podemos ver y la carga reducida es significativa. Y respecto de lo último, de los precedentes vinculantes, la verdad es que la Corte Suprema solamente ha sacado un precedente vinculante en 10 años. Y pudiendo hacerlo, porque puede hacerlo, ha optado por no hacerlo. Yo no sé si con el nuevo código, si es que finalmente se aprueba, esta tendencia a sacar precedentes vinculantes vaya a mejorar. Pero lo cierto es que hoy por hoy esa garantía que está concebida para dotar de seguridad jurídica a nuestro sistema no se está utilizando, lo cual es una pena, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y perdóname, y no estoy seguro de que con esta reducción de la carga o con el impacto de esta norma se vaya a acudir a los precedentes vinculantes, ¿no? Sí, de hecho, uno de las casaciones que me acuerdo de este año, por ejemplo, que había generado mucha incertidumbre en el lado empresarial, era una de Tumbes, en donde se ampliaba el concepto de despido fraudulento. Entonces, yo no sé qué tan favorable tampoco puede hacer que justamente a través de la Corte Suprema se vayan a pronunciar precedentes vinculantes, ¿no? Sí, y además creo que, a propósito de lo que tú comentas, hay un problema adicional, que probablemente lo conversemos luego, pero que tiene que ver con el hecho de que existen dos salas laborales en la Corte Suprema. Y esas dos salas resuelven controversias similares, y en muchos casos de trabajadores de la misma empresa. Entonces, no ha sido infrecuente que de pronto trabajadores de la empresa A, que vieron su caso resuelto por la segunda sala, obtienen una sentencia distinta a los trabajadores que obtuvieron una sentencia sobre el mismo caso idéntico en la sala cuarta, en la cuarta sala, ¿no? Y esto, evidentemente, se traduce pues, en inseguridad jurídica, pero también en un problema de gestión dentro de esa empresa, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a unos que tienen la razón y a otros que no? Ya sé que la razón va a ser no, la sentencia lo dijo, pero desde un punto de vista de seguridad y de expectativas de la ciudadanía, eso no es aceptable. Un sistema jurídico, ¿no? Debería traducirse en una decisión que por su legitimidad y su carácter único nadie discuta. Pero aquí la seguimos discutiendo porque las dos salas no se ponen de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Lamentablemente tenemos este contexto de incertidumbre en el derecho laboral peruano. En ese contexto, el proyecto del nuevo Código Procesal del Trabajo, recientemente aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, propone justamente una reforma integral del procedimiento laboral. ¿Qué elementos de esta propuesta considera realmente valiosos y cuáles aún generan dudas o riesgos? Mira, creo que el proyecto tiene varias novedades, ¿ya? Hay algunas que me parecen que son incuestionables, como por ejemplo el hecho de que se haya modificado e incluso mejorado la regulación en materia probatoria, porque a ella se le ha agregado la propia experiencia que tienen o que han tenido los jueces
en materia de actuación de medios probatorios en una audiencia única. Por ejemplo, han introducido algunos artículos que tienen que ver con la forma en la que se tiene que llevar adelante un interrogatorio de testigos, que es un asunto importante porque, claro, viniendo de un proceso escrito, los abogados no teníamos la experiencia ni habíamos aprendido a interrogar, porque hasta antes de la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, de la nueva Ley Procesal, el método de interrogatorio era un método absolutamente estático, ¿no? con una serie de formalidades y rigores que hacían incluso que la prueba testimonial sea ineficaz. Hoy día la prueba es muy eficaz y eso ha sido posible gracias a que se ha utilizado técnicas de interrogatorio que fueron siendo, digamos, aprendidas durante la vigencia de la ley y ahora son incorporadas en el texto mismo del proyecto, lo cual me parece bien positivo, ¿no? O también se ha hecho alguna referencia, yo creo que era innecesaria, pero está bien que se haga a la prueba tecnológica, ¿no? Me parece que está muy bien. También me parece interesante la inclusión del proceso monitorio, ¿no? Que hace posible que las pretensiones económicas de menor cuantía se sujeten a un proceso que es muchísimo más rápido que el proceso abreviado que actualmente tiene la Ley Procesal del Trabajo. Pero el proyecto también incluye cosas que me parece que son discutibles o por lo menos obligarían a una revisión. La primera de ellas es el establecimiento de un proceso de derechos fundamentales que está planteado de una manera tan amplia que ese proceso, que se supone es un proceso mucho más rápido y urgente que el proceso único laboral, es tan amplio que cualquier materia podría entrar ahí. Lo que significa que un trabajador simplemente vistiendo su caso de derechos fundamentales podría acceder a un proceso más rápido que el proceso, digamos, ordinario. Y como esa estrategia la podría utilizar cualquier abogado, todos los procesos se van a convertir en urgentes y en fundamentales y probablemente la carga que estaba aquí pase para el otro lado, ¿no? Entonces, la solución podría terminar siendo parte del problema, ¿no? Lo segundo es que se está planteando como solución al problema de la carga, al problema de la ejecución, el establecimiento de una audiencia de ejecución, que es una audiencia oral. Y el problema es que tenemos cerca de 650.000 casos pendientes de ejecución y todos ellos se sujetarían a la nueva norma. Lo que significa que para cada uno de ellos habría que hacer una audiencia. Y si una audiencia de estas toma una hora, pues tendríamos pendientes 650.000 horas de ejecución que los jueces no tienen tiempo de llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que la fórmula no ha tomado en cuenta la situación de la carga judicial y su configuración, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que el hecho de que la propia norma esté planteando, digamos, su formulación sin tomar en cuenta la realidad de la casuística, pero sobre todo de la carga judicial, nos lleva a que sea planteado como solución la eliminación de la audiencia de conciliación. Es decir, como se presume en el proyecto que hay mucha carga y que los procesos tienen que ser más rápidos, y porque una de las razones de esa demora sería el trámite de conciliación, bueno, entonces la norma propone eliminarla. A lo mejor es una buena solución, yo no lo sé, pero lo que creo que sí, de lo que sí adolece el proyecto es de un análisis económico y numérico, ¿no?, de carga que demuestre que esa es una solución efectiva. Yo tengo la sensación, y ojalá me equivoque, ¿no?, de que por un lado se elimina la audiencia de conciliación para hacer más rápido el proceso, en una etapa en donde no parece ser ese el principal problema, porque los jueces están resolviendo un poquito más de lo que realmente reciben, y están creando una audiencia en una etapa en donde los jueces sí que tienen una demora, que es la etapa de ejecución. Entonces tengo la impresión de que la solución no está midiendo exactamente el verdadero origen del problema. Pero sí, bueno, también tiene sus virtudes, ¿no?, que son al menos las que he mencionado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y perdóname, creo que también hay un problema adicional en la regulación de los precedentes vinculantes, porque los precedentes vinculantes que está planteando el proyecto son precedentes vinculantes de los que se puede apartar un juez. Y si se puede apartar, entonces ya no son vinculantes. Sí, resulta polémico en algunas aristas este nuevo proyecto, por así decirlo, pero también beneficioso en parte. Vamos a ver qué tal se ejecuta finalmente, ¿no?, en la medida de lo posible. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que
Lo que sí debemos reconocer es que cualquier iniciativa que busque un cambio y una mejora es bienvenida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esas iniciativas tienen que venir respaldadas por cierta evidencia, ¿no?, que demuestre que la iniciativa debería tener un buen futuro y esta no parece tenerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, bien, sigamos con la siguiente pregunta. Uno de los problemas persistentes es la falta de jueces titulares en los órganos jurisdiccionales laborales. ¿Qué efectos tiene esta situación sobre la predictibilidad de las decisiones y la estabilidad institucional del proceso laboral? Nuestro sistema tiene una característica singular, y es que los jueces provisionales siguen siéndolo en tanto no se abran plazas para jueces titulares. Entonces, no es que tengamos jueces provisionales porque queremos nombrar a muchos jueces provisionales y los titulares no se nombran. No, es que hay un número determinado de plazas, ese número de plazas no se amplía y entonces el número limitado de plazas termina condicionando la situación de los jueces provisionales, y eso determina que tengamos muchos jueces provisionales allí donde podría, si se ampliara el número de plazas, haber un número de jueces titulares mayor. Y esto que me parece que se agudiza cuando, por razones de carga y de necesidad de atención de un mejor servicio al ciudadano, se crean juzgados transitorios. Esos juzgados transitorios se tienen que completar con jueces provisionales que, precisamente por ser juzgados transitorios, no habilitan la designación de un juez titular, ¿no? Entonces es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Y eso me parece que genera una sensación de inestabilidad, primero porque los propios jueces se sienten inestables, ¿no? No son permanentes, no son titulares, son provisionales. Y en segundo lugar, porque el carácter de la provisionalidad también puede influir en su capacidad para actuar de la manera más independiente que la ciudadanía esperaría. No quiere decir con esto que no haya jueces provisionales que no sean lo suficientemente consistentes en su actuación como para actuar incluso mejor que muchos jueces titulares, ¿eh? Los hay, por supuesto. Pero me parece que en términos institucionales, el que tengamos un alto grado de jueces provisionales se traduce o es percibida, más bien, por la ciudadanía como un signo de inestabilidad, ¿no?, de transitoriedad, y eso no me parece que le haga mucho bien al sistema. Pero es uno de los problemas con los que tenemos que convivir en el sistema de administración de justicia peruano, ¿no? Ojalá se solucione pronto. Sí, espero lo mismo, la verdad, respecto a esa incertidumbre. Bueno, finalmente, pensando en el futuro del sistema ya, ¿qué criterios considera fundamentales para consolidar una reforma procesal laboral que sea efectiva, accesible y sostenible? ¿Qué elementos deberían tener prioridad en una agenda realista de mejora? Bueno, una reforma del Poder Judicial como tal e integral es un asunto y una tarea bien compleja, ¿no? Primero porque desde el punto de vista institucional hay cosas que probablemente habría que revisar y que no tienen que ver con lo laboral. Me refiero a la Junta Nacional de Justicia y todos los mecanismos que hay para designar y ratificar a los jueces. Pero eso es un asunto que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la justicia laboral. Concentrándonos únicamente en lo que compete a la justicia laboral, yo diría que lo primero que hay que hacer es tener una visión quizás un poco distinta a la que solemos tener respecto de la justicia y la abogacía, ¿no? Nosotros, los abogados, lo que incluye a los jueces también, que también son abogados, solemos concentrarnos en el problema jurídico, ¿no? Y estamos formados para resolver problemas jurídicos. Y el proceso judicial es el espacio, digamos, ideal y el espacio soñado, si tú quieres, para resolver esos problemas jurídicos. Lo que ha generado, me parece históricamente, la idea de que no interesa lo que piensen las partes, lo que interesa es el problema jurídico y la manera de solucionarlo como tal. Entonces, estamos en el sistema de administración de justicia, que es un sistema que está diseñado para prestar servicios jurídicos que se traduzcan en tutela judicial efectiva para los ciudadanos. Los abogados y los jueces nos hemos enfrascado en una discusión que está centrada en la ley, en el derecho, y no en la persona. Y se supone que toda esta estructura está diseñada para solucionar los problemas de las personas, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido a lo largo del tiempo un poco de perspectiva y hemos dejado de lado lo principal, que era la prestación del servicio de administración de justicia, ¿ya? Y ese tiene como titular
y hoy como receptor principal al ciudadano. Entonces creo que un proceso de reforma tiene que implicar necesariamente una puesta de atención en el ciudadano. Es la primera cuestión. Lo segundo es que en ese esfuerzo nosotros los abogados deberíamos dejar de lado el monopolio jurídico, ¿no? O sea, sin querer hemos ido creando un monopolio jurídico en donde lo complejo, la terminología, la manera de mirar los problemas ha hecho que las personas, ciudadanos, legos, no formados jurídicamente, dependan de nosotros para solucionar las cosas. Y nuestra justicia es una justicia difícilmente entendible para el ciudadano. Y creo que es momento ya de abrirla un poco más y hacerla más accesible, más transparente y más trazable, ¿no? Y en tercer lugar, creo que ya en el ámbito de las normas, porque finalmente los procesos de reforma judicial han tenido en las reformas de los procesos uno de sus principales elementos o medios, ¿no?, de transformación. Y bueno, las reformas procesales las han terminado haciendo siempre los abogados. Y muchas veces esas reformas han tenido poca o relativa participación de los jueces. Y casi nunca de los especialistas en procesos, que curiosamente no son los abogados. Porque los procesos son en realidad sistemas de atención. Tienen un ingreso y una salida, y la salida puede ser, por ejemplo, en el caso de un proceso judicial, la sentencia, la solución del conflicto. Pero eso la vemos nosotros los abogados como un proceso para obtener una sentencia y una declaración de derecho, es decir, más de nuestra fascinación por la discusión jurídica, pero en verdad lo que tenemos es un sistema de atención a un usuario final, que es el ciudadano. Entonces, para esto segundo, yo creo que es muy importante que contemos con la visión de gente especializada en procesos, ingenieros, ¿no? Y sobre todo gente que esté especializada en tecnología. Hace unos años a mí me preguntaron cómo tendría que ser la próxima reforma procesal, porque he tenido de alguna manera la suerte de participar en al menos 2 de ellas, y mi respuesta fue: esa reforma procesal la van a tener que hacer algunos abogados, muchos ingenieros y ahora agrego muchos especialistas en tecnología, porque la experiencia que hemos tenido durante la pandemia, que nos ha puesto muy cercanamente a la idea de datos y digitalización, ha evidenciado que el proceso puede mejorar, y mucho con ayuda de la tecnología. Por lo tanto, cualquier norma procesal que se quiera proyectar y se quiera aprobar es una que tiene que contener elementos bien importantes y bien marcados en materia de procesos, no en materia de procesos judiciales, sino de procesos de atención de servicio, y en materia tecnológica, para que sea lo suficientemente eficaz ese proceso como para poder gestionar todos los conflictos que tiene que resolver el Estado. Y me parece que además, y con esto termino esa pregunta para no monopolizar el diálogo, creo que además tenemos que ponernos a pensar en la cantidad de procesos que llegan al Poder Judicial. O sea, el número que generamos en nuestra sociedad es demasiado alto como para que un sistema que tiene sus limitaciones en materia presupuestal, en materia de recursos, en materia operativa, pueda procesarlos todos. Es decir, es un poco soñador, ¿no?, pensar que el sistema de administración de justicia va a ser capaz de procesar hoy los 250.000 conflictos que llegan al Poder Judicial. Hay muchos otros que ni siquiera llegan, porque tenemos una economía que además es informal, en donde el 70% de la población económicamente activa es informal y tiene controversias que no llegan al Poder Judicial, ¿no? O sea, que son muchas más. Pero entre las que llegan, deberíamos pensar en un sistema que las reduzca. Bien dentro de la empresa o bien entre el trámite que hay, entre el tramo que hay entre la empresa y el Poder Judicial. Y eso presupone, pues, que pensemos en formas al interior de la empresa que reduzcan el conflicto o mecanismos que lo diluyan antes de llegar a él, es decir, antes de llegar al Poder Judicial. Y con esa reducción probablemente regular, ¿no?, el número de casos que llegan al Poder Judicial, porque una menor cantidad de procesos se va a traducir en un mejor servicio, en una mejor atención. Pero eso es una tarea ya un poquito más social, si tú quieres, económica y social, pero en algún momento va a haber que emprenderla, ¿no? Porque si una sociedad es capaz de generar muchos conflictos y el sistema para solucionarlos es insuficiente, en algún momento vamos a tener problemas
graves. Y la idea de un sistema de administración de justicia es que existe para evitar esos problemas. Entonces el reto me parece que va a ser grande, pero seguramente las próximas generaciones con estos aprendizajes lo harán bastante mejor que nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que hacer todo un análisis económico del derecho en cuanto al sistema de justicia, ver el impacto y sobre todo ver no solamente el plano desde la óptica de ganar, por así decirlo, que muchas veces la tienen los abogados. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de litigio, los abogados participamos en él con la expectativa de ganar, ¿no? O sea, eso es natural, para eso está diseñado el litigio, ¿no? Pero esa es una parte de lo que ocurre dentro del sistema. El sistema presenta una serie de problemas y cuando hablo de las nuevas generaciones, hablo de tu generación, ¿no? Tu generación tiene retos importantes porque estamos ante un problema que solamente ha aumentado de tamaño, pero este es un problema que es idéntico en su configuración al que yo tuve que enfrentar cuando era un joven abogado. La gran diferencia entre esa etapa y la actual es que hoy día hay más procesos, hay más conflictos, pero también hay más recursos y estamos en una situación quizás un poco distinta como para poder solucionarla. Probablemente mi generación ya no lo haga, por mucho intento y buena intención que tengamos, pero quizás su generación sí, porque creo que tienen la posibilidad de mirar el problema social y el problema de incapacidad o de insuficiencia de nuestras instituciones para atender estos problemas de manera mucho más amplia, de manera más integral, ¿no? Entonces, yo te invitaría a ti y esperaría que tu generación mire esto de una manera tal que podamos contar con instituciones más efectivas, ¿no? En el caso mío no sé si moriré en el intento, pero creo que su generación tiene más posibilidades de hacerlo y confío y sueño con que así sea, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Ha sido una entrevista bastante fructífera, la verdad. Qué bueno, y esperemos seguir contando con usted para futuras entrevistas dentro del Corpus Juris. No, las gracias a ti, Tony, por la entrevista. Ha sido un gusto conversar sobre estos temas que no son temas que me gustan y en los que creo que no es que pueda aportar, en los que creo que puedo proponer algunas alternativas que a lo mejor les sirven a tu generación para solucionar estos problemas. Muchas gracias, doctor. Bien.